Saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Llegado a la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy corresponde a nuestra sección ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Y en este ¿Sabías qué? De hoy, ¿sabías que la Biblia nos muestra que Dios volvió animal a un rey? Vamos a meditar entonces bajo el título Volviéndonos animales. ¿Qué marcó que la Biblia nos presente que un rey en eminencia se haya vuelto un animal? ¿Puede el ser humano volverse animal? ¿Puede un hombre racional, de eminencia, de estatus, de poder, de majestad, llegar a ser semejante y convivir con los animales? Pues bien, la Biblia sí nos muestra un relato donde se muestra una condición de locura temporal que Dios permitió sobre la vida de uno de los reyes más eminentes que las Escrituras presentan. Me refiero al rey Nabucodonosor. Usted en casa puede leer todo el capítulo 4 de Daniel, porque allá vamos a tener la lectura. Daniel capítulo 4. Pero nosotros nos vamos a centrar desde el versículo 28 en adelante. El contexto es, el rey tuvo un sueño, ese sueño se lo interpreta a Daniel, y Daniel, de parte de Dios, podríamos decir que le profetizó lo que le venía. En ese sueño se veía él mismo como un gran árbol, aunque él no sabía discernirlo. El Espíritu Santo ilumina a Daniel para darle la explicación. Se ve como un gran árbol frondoso, opulento, que es cortado en un momento, pero queda las raíces. Y Daniel le da la interpretación. Le dice que el árbol es el mismo rey, la opulencia de ese árbol representa la grandeza del reino que alcanzó en ese tiempo, y que Dios mismo, que pone y quita reyes, lo quitaría del trono, pero dejaría un vástago, una raíz, el cual sería su hijo, que aparece en el capítulo 5, que también después les quitado el trono. Dios realmente es el que pone y el que quita reyes. Entonces, Daniel capítulo 4, versículo 28 en adelante, dice así la palabra del Señor. Todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. Pero 12 meses después, mientras éste se paseaba por el palacio real de Babilonia, exclamó: ¿acaso no es esta la gran Babilonia, que con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad he construido como sede del reino? Todavía estaba hablando el rey cuando del cielo vino una voz que decía: a ti, rey Nabucodonosor, se te hace saber que el reino se te ha arrebatado. Serás expulsado de entre los hombres, vivirás entre las bestias del campo y te alimentarán como a los bueyes. Pasado 7 tiempos sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo es el Señor del reino de los hombres y que Él entrega este reino a quien Él quiere. Amén. Lo que sigue en el relato dice y declara que al instante, después de oír estas palabras, se cumple esta sentencia y un rey fue vuelto en animal. Un rey se volvió animal. Cuando nos volvemos animales, hay partes instintivas del ser humano que muchas veces juegan en contra de la parte espiritual. Y hay conductas malévolas
tendencias pecaminosas como consecuencia de la maldición del pecado original y del pecado también personal que cometemos. Hay orgullo, hay avaricia, hay egoísmo, hay toda obra de la carne que se refiere a la naturaleza caída, que muchas veces se manifiesta y predomina. Y si hay algo que realmente afecta en demasía al ser humano, es cuando el poder nos marea. Nos mareamos con un poco de poder, y ese poco de poder se expresa como un orgullo y una egolatría máxima. Eso fue lo que pasó con Nabucodonosor. Lo mareó el poder. El orgullo lo reventó. Y se atribuyó gloria cuando no le correspondía. Eso es egolatría. Cuando nos volvemos animales es cuando la egolatría domina nuestro corazón. Y ya no le tributamos gloria al que la merece, sino la tomamos para nosotros mismos. La opulencia del reino de Babilonia produjo esto en Nabucodonosor. Y habiéndole hablado claramente Dios a través de Daniel y advirtiéndole lo que venía, después de un año, 12 meses, parece que este rey se olvidó, lo que hemos leído desde el versículo 28. Y vemos cómo este hombre se comienza a atribuir gloria por la grandeza y opulencia del reino en el cual estaba puesto como rey, olvidándose de lo dicho de que Dios es el que pone reyes y el que quita reyes. Los jardines colgantes de Babilonia fue una de las grandes 7 maravillas del mundo antiguo. Habían varias. Estaba el Coloso de Rodas, había una biblioteca monumental en Alejandría. Habían 7 obras arquitectónicas, obras de arte prácticamente, construidas por hombres eminentes que fueron reconocidas en el tiempo antiguo como 7 maravillas del mundo, obras dignas de admiración. Y una de esas obras precisamente fueron los jardines colgantes de Babilonia. Y Babilonia alcanzó su esplendor en los tiempos de Nabucodonosor. Entonces, hay una historia universal que respalda el contexto bíblico, que nos asegura en este ¿sabías qué? Que Dios mismo permitió que un rey se volviese animal, en el amplio sentido de la palabra. Por 7 tiempos, que equivale a 7 años, Dios trastornó la mente, o podríamos decir que permitió que se le trastornara la mente a este hombre, sabiendo que de Dios no viene el mal, ni Él hace mal a nadie, pero Él es justo y da el castigo a aquel que lo merece. Dios permitió locura temporal sobre este hombre. 7 años prácticamente vuelto un animal. Le creció el vello. Yo he leído la versión Reina Valera 1960, pero en su revisión contemporánea, ¿ya? Es la misma Reina Valera, pero en una versión contemporánea. Bien. 7 tiempos, 7 años, donde convivió con los animales, le creció casi como plumas el pelaje, le crecieron obviamente garras y todo. La única diferencia con una fiera es que Dios le permitió comer paja y pasto como los bueyes. Pero fueron 7 tiempos, 7 años, lo que nos habla de un tiempo perfecto de Dios, en donde después se le restaura el entendimiento, la razón, y Dios lo reposiciona por un tiempo más. Y es llamativo que Dios permitió esto para que este hombre reconociera que la gloria y el poder no son del hombre, sino que son de Dios. Es extraordinario ver
que pasado el tiempo de los 7 años, este hombre reconoce su necesidad, su incapacidad, su pequeñez delante del Altísimo, y queda registrado. Dios le hace recobrar la razón, le restaura por un tiempo la majestad del reino, su dignidad, su grandeza, y termina alabando al Dios de gloria. Mire cómo cierra el versículo 37, el último versículo del capítulo 4, donde aparece este relato extraordinario. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que se muestran soberbios. Qué palabras más elocuentes, sinceras y elevadas frente al Altísimo. Y por favor recuerde algo: Nabucodonosor no era judío, Nabucodonosor no era cristiano, mucho menos, no era el tiempo. Era un rey pagano, un rey babilonio, cuyo nombre significa protegido por Nabu, una de las grandes deidades babilónicas. Aparentemente era quien protegía a este rey. Era un idólatra, un pagano, un hombre que adoraba muchas deidades, pero la principal era Nabu, que era su dios. Incluso a ese dios le quitó gloria y se la atribuyó él mismo. Pero el verdadero Dios, el Altísimo, lo humilla, permite este tiempo, este proceso de 7 años, donde lo vuelve bestia, para que a través de la idiotez de la bestia aflorara la razón del humano. A veces hay cosas tan contradictorias que desde la humillación del polvo, el hombre realmente tiene cordura, porque a veces cuando estamos en la cúspide de la ola, cuando estamos en lo más alto, cuando estamos en nuestra posición más encumbrada, es cuando más salvajemente y animalescamente actuamos. Muchas veces esa posición de poder nos trastorna el pensamiento, y Dios tiene que hacer besar el polvo de la humillación al soberbio, al altivo, para que se reconozca y reconozca que solo Dios es el dueño del poder y de la gloria. 3 conclusiones, un consejo y la consigna. Conclusión número 1. Cuando la egolatría y el orgullo nos dominan, por muy grandes que parezcamos, nos volvemos bestias. Conclusión número 2. Dios va a permitir procesos en tiempo perfecto para que perfectamente le reconozcamos a Él, el único y soberano Dios. Y conclusión número 3. Muchas veces Dios hace hablar a las piedras, a los paganos, a los incrédulos, a los mismos ateos, cuando los exprime, dado que muchas veces ni el propio pueblo le brinda gloria como Él merece. Consejo: si Dios nos honra, siempre sigamos honrando y glorificando a Dios. Consigna y lema para el día de hoy: actuemos con cordura antes de que Dios nos tenga que humillar. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.